Vamos a ver, ya está. ¿Me avisan si avanzan las diapositivas? ¿Avanza? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, chicos, ante todo, buenas tardes. Soy el doctor Núñez. Soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Pertenezco a la unidad del servicio, a la unidad de medicina fetal del mismo hospital. Bueno, a mí me toca hablar el día de hoy de un tema importante, que es la normalidad del trabajo de parto, pero para esto ustedes deben conocer al derecho y al revés la normalidad en el trabajo de parto. Está además recordarles que el trabajo de parto tiene sus fases, tiene sus, sus estadios, y cada fase del trabajo de parto, sobre todo cuando ya nosotros nos encontramos en el trabajo de parto per se, tiene o involucra ciertos mecanismos que pueden originar algún tipo de trabajo de parto anormal, ¿no? Sabemos que las etapas del trabajo de parto, principalmente las anomalías, se presentan ya en la segunda etapa del trabajo de parto, que lo vamos a ir hablando bien. Entonces, solo para recordarles que ustedes tienen desde el momento de la concepción una etapa donde tenemos luego un inicio de parto, donde vamos a encontrar que el útero se prepara para un trabajo de parto, el cuello se va modificando y cuando ya inicia el trabajo de parto es cuando nosotros encontramos dinámica uterina regular, dilatación y modificación cervical y termina en la expulsión del feto y las membranas y placenta, ¿no? Finalmente tenemos la última etapa donde encontramos una recuperación, regreso a la fisiología normal de una paciente y que dura aproximadamente 40 días, 42 días que hablamos de la etapa puerperal. Entonces, ustedes deben recordar todas esas fases y esas etapas para tener en cuenta cualquier anormalidad. Entonces, ya hablando en la primera etapa del trabajo de parto, cuando nosotros comenzamos la parte del trabajo como tal, en donde inicia las contracciones fuertes, eficaces, regulares y que van a terminar finalmente en la expulsión del feto, ustedes recordarán que tenemos dentro de esta etapa unas fases, una fase latente y una fase activa del trabajo de parto. Es muy discutible actualmente cuando nosotros considerar la fase activa del trabajo de parto, pero para términos eh, eh, del examen, para términos académicos, para términos hospitalarios, todavía consideramos el punto de corte, el 4 centímetros de dilatación. 4 centímetros de dilatación para atrás, fase latente, 4 para adelante, fase activa. Como ustedes pueden ver en la gráfica del tiempo y la dilatación cervical, esa etapa, ese periodo donde la fase latente tiende a ser larga, prolongada, es casi constante en toda la dilatación cervical, ¿no? Y cuando ya pasa la fase activa, si bien es cierto, todavía está un poco enlentecida la dilatación cervical, hay un momento en donde se acelera rápidamente la dilatación, que eso es aproximadamente en los 6 centímetros de dilatación. Hace una pendiente máxima y luego desacelera bruscamente entre los 9 y 10 centímetros, justo cuando la paciente entra en el periodo expulsivo. Finalmente completa, se termina la etapa del trabajo de parto con la expulsión del feto y tenemos la siguiente en donde vamos a encontrar la expulsión del feto, placenta, membranas ovulares y la regresión al puerperio. Entonces, todo esto ustedes ya lo conocen, no necesito ahondar más, lo repasan igual porque de acuerdo a esto es que nosotros vamos a encontrar las diferentes anomalías del trabajo de parto. Tenemos distocias de contracción, trabajos de parto prolongado, trabajo de parto disfuncional, precipitado, distocias de la presentación, distocias de cordón umbilical, etcétera, etcétera. Aquí ya lo vamos a ir desglosando uno por uno. Entonces, eh, mi presentación básicamente ahonda, abarca todo lo que es la parte de anomalía de trabajo parto basado en lo que dice el Williams, que prácticamente es el único texto que para la parte de obstetricia no ha variado mucho. Se actualiza, pero no varía mucho. Entonces, para términos del examen, cualquier cosa me lo voy a basar de ahí. No hay mucha novedad tampoco respecto a esto porque son partes fisiológicas y fisiopatológicas que no requieren o no tienen una nueva actualización. ¿Ok?
Entonces, para comenzar de eso. En cuanto a terminología, el parto obstruido, ¿no? Según la OMS, es el trabajo de parto en la cual la presentación del feto no puede progresar en el canal del parto, a pesar de tener contracciones uterinas adecuadas. Ya vamos a ver cuáles son las causas, pero no hay progresión. Dentro del término de distosia de parto, lo reconocen como un parto anormal o un trabajo de parto difícil. Un término muy importante que ustedes deben recordar es la proporción fetopélvica. Y la proporción fetopélvica describe la relación adecuada entre la pelvis materna, el feto en su tamaño o su peso, mejor dicho, y también añade la presentación normal del feto. Es decir, una presentación anómala también se considera como diagnóstico de desproporción fetopélvica. Muy bien, tenemos un término importante de recordar también que es el anillo de retracción patológica. Es un signo tardío de parto obstruido, es un signo tardío de parto, de lucha del trabajo de parto, ¿no? ¿Qué sucede? Normalmente, como ustedes pueden ver en el primer dibujito, en la segunda etapa del útero, del trabajo de parto, en el útero, vamos a tener que la misma fisiología va a generar que se forme un segmento activo y un segmento pasivo, que el cual predominantemente es el segmento activo. Vemos ahí que la contracción normal va a ser que el cervix se aperture, se borre y esto que sea a nivel del segmento va a permitir un adecuado parto o una adecuada salida durante el parto. Sin embargo, cuando yo tengo un feto con un parto obstruido, trabajo de parto obstruido, perdón, ustedes ven que va a ver que no hay salida del producto, perdón, del feto. Esta no salida me va a generar que hay una mayor lucha del segmento activo. El segmento miometrial va a estar luche y luche las contracciones contra el segmento pasivo, que es el segmento cervical, y la lucha lo único que va a lograr es que el segmento pasivo se adelgace y se enlongue y se retraiga. Por eso ustedes ven que en el trabajo de parto distóxico ustedes pueden ver que el segmento activo está más retraído y el segmento pasivo más enlongado. Esto va a ser importante más adelante, sobre todo con el riesgo de roturas uterinas. Muy bien. Entonces, en cuanto a las distocias de contracción como tal, ustedes tienen que acordarse y recordarán por sus clases pasadas que el trabajo de parto, eh, hay muchas fuerzas que están en constante sincronismo. Uno son las famosas contracciones uterinas, dos, la resistencia cervical y tres, la presión del polo fetal. Cuando estas tres congenian correctamente, vamos a lograr que que el parto se produzca de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que las modificaciones del cervix van a depender de las fuerzas de propulsión de las contracciones uterinas. Y en la segunda etapa, esta presión es reforzada una vez que pasa el periodo expulsivo. Esta etapa, esta fuerza que da el útero se refuerza con la presión intraabdominal que da el pujo materno. Entonces, además de esto, ustedes saben que durante el trabajo de parto y durante la segunda etapa, que es después del expulsivo, en el periodo expulsivo, perdón, interviene también una fuerza importantísima, que es la fuerza de presión hidrostática. La contracción presiona y de manera interna la bolsa amniótica y esta va a ejercer presión sobre el cervix, ¿no? Tanto la cabeza como la presión hidrostática van a hacer una presión sobre el cervix y va a generar la modificación cervical. Entonces, si yo tengo una alteración en alguna de estas fuerzas que hemos mencionado, puede desencadenar un trabajo de parto distóxico. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que pierde líquido amniótico, un RPM, estamos disminuyendo, quitándole la presión hidrostática. ¿Ok? Cuando yo tengo una paciente que está agotada, la tienes en ayuna, no tiene fuerza para pujar, pierde la fuerza de presión intraabdominal que utilizamos en la segunda etapa. Por eso es que nosotros terminamos haciendo, bueno, ya los ha radicado un poco, pero antes hacíamos el Cristeller.
porque la paciente ya no daba, estaba agotada, no jalaba, entonces teníamos que presionar el abdomen por ella y eso incrementa esa presión para completar el parto. Entonces, una de estas que se altere, me altera o me distocia el trabajo de parto. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un trabajo de parto anómalo, ya decíamos nosotros que es el resultado de tres fuerzas. La fuerza del útero, la fuerza de la madre en el pujo materno, y estas ejercen sobre el feto y el canal, que es la pelvis ósea, van a ejercer la fuerza para concluir el parto, ¿no? Entonces, si estamos hablando que estas fuerzas son sumamente importantes para un desarrollo de parto, sobre todo las contracciones uterinas, ya sabemos que es evidentemente importante su presencia. Alguna alteración de estas me va a generar un parto anómalo. Entonces, contracciones uterinas ineficientes, ya sean en fuerza o en coordinación, no van a modificar el cuello cervical. Por supuesto, cuando la paciente se agota en la segunda etapa del trabajo de parto, no vamos a tener esta fuerza abdominal. Y si finalmente hay una rotura prematura de membranas, también perdemos una fuerza más. Entonces, estas tres causas me van a generar un trabajo de parto anómalo. Además de eso, si se añade que hay una anomalía en la presentación de la cabeza fetal, ¿no? O de la porción del feto, si además de eso se acompaña de alguna anomalía, vamos a tener retrasos en la dilatación cervical. Muy bien, entonces estos cambios estructurales o de los tejidos de la pelvis materna pueden sumar también a estas anomalías o retrasos en el trabajo de parto. Listo, entonces, como les vuelvo a recalcar, las anomalías se hacen sobre todo más evidentes finalmente en la segunda etapa del trabajo de parto. Entonces, ¿qué hallazgos clínicos son comunes en el trabajo de parto ineficaz? La dilatación cervical o descenso fetal inadecuado, ¿no? Trabajos de parto prolongado, progresión lenta, descensos detenidos, no progresiones, pujos inadecuados, ¿no? Las famosas desproporciones fetopélvicas, que ya lo vamos a conversar más adelante, sean por tamaño fetal excesivo, por una pelvis inadecuada, una mala presentación o alteraciones de la anatomía fetal, ¿no? Evidentemente, si yo tengo un feto con eh, se me fue el nombre, con una macrocefalia, sea por una ventriculomegalia severa, un tumor, etcétera, etcétera, también va a producir una desproporción fetopélvica. Entonces, de parto normal depende de lo que ustedes ya conocen, la famosa triple gradiente de contracción o actividad miomatrial. Entonces, las fuerzas ya sabemos que inician a través de un marcapaso que se encuentra en uno eh, de estos cuernos uterinos y que van a iniciar la contractibilidad del fondo hacia el cervix. Se requiere aproximadamente 15 milímetros de mercurio de intensidad para modificar el cervix, pero normalmente las contracciones uterinas suelen ser de 60 milímetros o más. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos dos tipos de disfunción uterina. Una, en aquella el cual hay hipotonía, se llaman hipotónicas, es decir, son poco tono, poca intensidad de presión. ¿Qué pasa aquí? Tienen un patrón de contracción normal, o sea, son frecuentes, son regulares, pero poca intensidad. Son insuficientes en intensidad. A esto se le llaman sincrónicas. En cambio, cuando yo tengo unas contracciones intensas, pero poco coordinadas, a eso yo le denomino hipertónicas o también llamadas asincrónicas. Lógico, tengo buenas contracciones, pero no son regulares. ¿Ok? Comienzan en el fondo, por el cuerpo, demoran algunas cada 3, otras cada 5, otras cada 10 minutos, son irregulares, no me permite tampoco la modificación cervical. Entonces, así que tenemos algunas nomenclaturas que ustedes deben conocer y que también van a depender mucho eh, de la etapa en el que encuentren ustedes la paciente en el trabajo de parto. Entonces, en 1983 aproximadamente se hizo una clasificación por Cohen en el cual
nosotros consideramos eh, ya estos términos que se han repetido usualmente, ¿no? Como por ejemplo la prolongación de la fase latente. Ustedes si recuerdan, una fase latente normal en una paciente se considera cuando yo tengo un trabajo de parto que dura menos de 20 horas en las nulíparas, ¿ok? Y cuando, por el contrario, el trabajo de parto demora más de ese de ese tiempo, a eso le llamamos fase latente prolongada. Si es más de 20 horas en nulíparas y si es más de 14 horas en las multíparas. Listo. Entonces, eso es lo que deben recordar. Eso no se ha modificado, no hay cambios. Eh, Creo que el concepto se ha permanecido en el tiempo. En cambio, cuando nosotros hablamos de la fase activa, me voy a saltar a la siguiente fase. Esto es lo que yo perdón, la siguiente diapositiva, esto es lo que yo les decía en Cogen, el tema de las nulíparas y multíparas. En cuanto a cuando yo quiero desarrollar la fase activa del trabajo de parto, yo también tengo que recordar cuando hablo de la dilatación normal y el descenso normal en la fase activa. Si ustedes recuerdan, en las nulíparas aproximadamente dura 1,2 centímetros por hora. 1,2 centímetros por hora. En las multíparas demora 1,5 centímetros por hora la dilatación. En cambio, en el descenso demora 1 centímetro por hora en las nulíparas y 2 centímetros por hora en las multíparas. Entonces, eso es lo normal. Eso yo ya lo tengo establecido. Si ustedes recordarán trabajo de parto normal. Entonces, cuando yo hablo de un retraso o un descenso, es cuando se encuentran por debajo de justamente estos dos términos. Menos de uno, más, o sea, si mi trabajo de parto se retrasa y se demora la fase activa más de 1,2 centímetros por hora en una nulípara y más de 1,5 centímetros en una multi, hablo de retrasos. Igual con el descenso cuando esto sobrepasa más de estos tiempos. ¿Ok? Entonces, eso no ha cambiado en cuanto a el Cohen, la clasificación de Cohen que usó en 1983. Vamos a quitar esto. Sin embargo, cuando, creo que se quedó rayado. Sin embargo, cuando yo utilizo la clasificación que dio OMS en el año 1994, la Organización de la Mundial de Salud también promueve cuando hablar de ciertos términos. Hablo de prolongación de la dilatación cuando la dilatación es menos de 1 centímetro por hora en al menos 4 horas. Es decir, yo veo mi trabajo, mi partograma, y veo que en 4 horas está dilatando menos de 1 centímetro por hora, le llamo prolongación o retraso de la dilatación. Sin embargo, cuando yo veo que en 2 horas no hay nueva dilatación, estoy pensando que probablemente esté por detenerse. Sin embargo, paramos. Para yo definitivamente decir que este es un trabajo de parto detenido o fracasado, tengo que tener por lo menos 4 horas sin cambios cervicales. Es decir, nuevamente por si no quedó claro. Hablo de prolongación según la OMS cuando la dilatación es menos de 1 centímetro por hora en 4 horas. Y hablo de tensión cuando por lo menos no debe haber dilatación en al menos 4 horas. Sin embargo, cuando yo ya estoy viendo que a las 2 horas no hay progreso de la dilatación, yo ya estoy sospechando de la detención finalmente. Espero que haya quedado claro. Entonces, tenemos trastornos en de prolongación, las fases latentes prolongadas, las fases activas también. Sobre todo aquí hablamos de retrasos y de detenciones, ya lo hemos conversado, y que habitualmente hay que verificar que estos retrasos sean o detenciones
no tengan intervención con la dinámica uterina. Es decir, si yo veo que esto se presenta por dinámica uterina ineficaz, mi tratamiento suele ser incrementar y acentuar el trabajo de parto con oxitocina. Pero si yo veo que son contracciones uterinas eficaces que no logran por algún motivo desconocido progresar el parto, a eso yo lo llamo, a eso yo, perdón, el tratamiento final va a ser una cirugía. ¿Qué más también tenemos? El famoso trabajo de parto precipitado. Este es un trabajo de parto rápido, violento, intenso, muy rápido. A veces puede confundirse con trabajos de parto en pacientes multíparas que tienen poca o baja resistencia. Entonces, las contracciones uterinas son anormalmente fuertes y la paciente no suele tener fastidio, no suele tener malestar o muy ligeramente. Entonces, ¿qué sucede en el trabajo de parto precipitado? Se completa el trabajo de parto en menos de 3 horas. Entonces, las pacientes a veces no sienten, no perciben, es poco doloroso este trabajo de parto y es inconsciente del trabajo de parto intenso. Esto promueve que la paciente no se dé cuenta, no vaya a un centro de salud o no vaya a un hospital cercano y que se produzca el parto pues inmediato, que muy habitualmente se puede presentar en casa, en domicilio, ¿no? ¿Qué pasa con este trabajo de parto precipitado? Que a veces el tiempo de la dilatación completa es tan rápido que no deja que el cuello se borre completamente. Ustedes saben que para que se produzca un parto normal, tenemos que el cuello se borre. Perdón, necesitamos que el cuello se borre o se reblandezca, se incorpore o se acorte, como le digo yo. Entonces, no solo es que se dilaten 10, se necesita que ese cuello deje de ser grueso, que se distienda, que se adelgace. Entonces, en partos precipitados, a veces este cuello no se logra eh, borrar porque es muy rápido. ¿Qué sucede como consecuencia? Que el parto precipitado va a generar lesiones intensas del canal cervical, del canal vaginal y consecuente con esto una hemorragia intra o posparto aguda intensa. ¿Ok? Desgarros de canal cervical, perineal es algo relativamente frecuente y que son severos. Riesgo de hemorragia posparto y hay una patología que es muy propia del líquido amniótico en pacientes con parto precipitado que se le denomina embolismo o embolia del líquido amniótico. Esto se presenta en pacientes que presentan inmediatamente dificultad respiratoria en el posparto inmediato. Se ha relacionado con desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto, meconio al nacer, Apgar bajo al nacer y traumas como hasta caídas en el suelo. ¿Ok? Entonces, esto es algo relativamente frecuente. Cuando nosotros no somos muy precavidos, el bebito se puede caer en el suelo y no es porque el trabajo sea intenso, sino es porque estamos presentando un parto precipitado, ¿no? No se usan tocolíticos ni oxitóxicos, no están descritos. ¿Qué otras disctocias del canal del parto? Tenemos las famosas desproporciones fetopélvicas. Ya decía yo que aquí la terminología debe incluir la alteración de la pelvis materna o continente, el feto a través del tamaño o peso fetal y también la presentación, en estos casos, cuando son presentaciones eh, cefálicas, hay algún tipo de alteración o también cuando hay otro tipo de presentación. Ya lo vamos a ir viendo una por una. El diagnóstico no se repite necesariamente en contracciones, en embarazos posteriores y sí deben saber que muy rara vez la pelvis limita el parto vaginal, ¿no? A veces tenemos muy buenas pelvis, tenemos quizás alteraciones en, en la presentación de la cabecita, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, distorsiones de presentación. Empezamos con la presentación pelviana. Es una que representa más o menos el 3 al 5% de partos a término. Algunos factores que pueden ocasionar esta situación son el polidramios, la prematuridad, el embarazo múltiple.
hidrocefalia, anencefalia, alteraciones estructurales como los miomas, placenta previa, etcétera, etcétera. Tenemos, no se olviden, tenemos tres tipos de presentación podálica. La presentación podálica completa, la presentación podálica completa, en la cual nosotros tenemos el feto, el feto, el feto, aquí como ustedes lo están viendo, el feto con los muslos flexionados sobre el torso, sobre el abdomen y las piernas flexionadas sobre el muslo. Esa es la presentación completa. Cuando yo tengo un feto que está viniendo de nalgas, pero están flexionadas las extremidades. ¿Ok? Cuando yo tengo que estas extremidades están, las piernas están extendidas, como en este caso, aquí vuelvo a tener el dorso del feto, el abdomen del feto, el muslo flexionado sobre el dorso, pero las piernas en extensión hacia arriba. A esto, cuando yo solo voy a ver las nalgas como tal, a eso yo le llamo presentación de nalgas, presentación pelviana franca o presentación de nalgas puras o nalgas francas. ¿Ok? Creo que ha quedado claro en ese aspecto. Y cuando hablo de presentación incompleta, muy similar a esto, pero cuando tengo una extremidad que protruye hacia la cavidad pélvica o hacia el canal de parto. ¿Ok? Entonces, eso creo que quede claro en cuanto a la presentación podálica. No hay más. Completa, incompleta y de nalgas puras o nalgas francas. Muy bien. ¿Qué factores favorecen el parto? Antiguamente nosotros dábamos parto podálico a ciertos fetos, pero aquí nos recuerda también qué pacientes hacemos cesárea en presentación podálica. En falta de experiencia operador, lógico. Yo, por ejemplo, cuando fui formado, no es que veíamos pacientes podálicos, era muy eventual. Entonces, práctica no había. Yo lo he practicado cuando las pacientes he tenido en un centro de salud donde trabajaba. Pero después de eso, si no tengo experiencia, mejor lo opero. Solicitud de cesárea por la paciente, fetos macrosómicos, fetos pretérminos, ¿no? Restricciones severas de crecimiento, anomalías fetales, alteraciones de la cabeza súper extendida, ¿no? Etcétera, etcétera, o partos por cesárea anterior. Muy bien, entonces recordarle que la atención de parto podálico es una atención muy especial. Nosotros vamos a dejar prácticamente que el feto salga solo. Lo que hacemos es que una vez que se presenta la salida de las nalgas, ¿no? Como estamos viendo ahí, nosotros lo ayudamos un poco a traccionarlo y después de la salida se realiza una ligera rotación anterior y se tracciona suavemente las piernas para poder sacar las nalgas y las piernas dentro del canal, dentro del canal. Uy, no puedo- bueno, dentro del canal. Entonces, una vez que yo traigo, como está en la tercera figura, que traigo las piernitas ya extendidas fuera del canal del parto, cojo una toalla o con mis manos voy a envolver la cadera o pelvis fetal. ¿Cómo lo hago? Lo hago con los dos pulgares de las ambas manos encima del sacro y con el resto de dedos por encima de las crestas ilíacas. Hago una tracción suave y firme hacia abajo. Una vez que ya liberé los hombros, porque lo que hago es haciendo esa tracción es observar, ver los hombros, lo que hago es hacer una rotación de el feto, que en ese momento lo tengo en transverso, lo roto hacia un lado, o sea, derecho o izquierdo, lo roto, y eso me va a permitir, como ustedes pueden ver en la primera figura, cómo se asoma y sale el primer hombro.
En la segunda figura, en la figura B, cojo con mi mano ese hombro y lo tracciono y lo saco hacia atrás. Lo desimpacto del canal vaginal. Luego de eso hago un giro de 180 grados, giro todo el dorso con el hombro incluido y eso me va a permitir traccionar y retirar el otro hombro, el hombro posterior. Y una vez que yo ya he retirado los dos hombros, me van a quedar la cabeza. Con la cabeza tengo que hacer una liberación especial, tengo que hacer una famosa maniobra que se llama la famosa maniobra de Morisot. ¿Qué hace esta maniobra? Necesito un ayudante de todas maneras. ¿Qué hago? Hago con una mano, voy a colocar mis dedos en medio del cuello fetal, por encima del dorso, y con mi otra mano voy a deslizar mi mano por delante del tórax fetal y me voy a dirigir hacia la zona maxilar. Algunos lo hacen agarrando con esa mano inferior la boquita del feto. Entonces, con una segunda persona que me va a hacer una presión suprapúbica, como pueden ver ahí, yo tracciono y hago una maniobra de palanqueo. No sé por qué no puedo. Ahí está acá. Una maniobra de palanqueo. Entonces, lo que hago yo es que prácticamente la cabeza la jalo hacia arriba. Ay, caramba. La jalo, la tracciono hacia arriba con todo y el cuerpo, porque si no lo podría deslocar. Entonces, esa tracción hacia arriba, pero está totalmente asegurada con mi mano en el dorso y otra mano en el tórax y hacia los maxilares. Me aseguro que con esta posición yo no voy a lesionar el cuello fetal. Entonces, con la presión suprapúbica, esto me permite finalmente completar la maniobra y hacer que se produzca el parto de la cabeza último de la cabeza fetal. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo presentaciones transversas, ¿no? Cuando tenemos el eje longitudinal perpendicular al eje materno, voy a tener que puede llegar a presentar complicaciones un poco más severas de progresar este trabajo de parto. Cuando el hombro yo lo veo que se sitúa en la entrada de la pelvis, puedo hablar de una presentación de hombro. A veces las presentaciones transversas pueden ejercer una especie de un ángulo oblicuo y esto hace que la cabeza fetal se encuentre en medio por fuera de la pelvis, pero hacia un costado y que yo la denomine como presentación oblicua. Esta presentación oblicua suele ser transitoria e inestable. Suele ser transitoria e inestable, ¿ok? Y cuando yo tengo una posición transversa, yo la denomino según el dorso como lo encuentro. Si está anterior, si está posterior, dorso superior, dorso inferior, ¿no? Y de acuerdo a eso, la dificultad de la extracción. ¿Qué pasa si las contracciones uterinas continúan en una presentación transversa? A veces, eso va a hacer que uno o las extremidades se prolapsen a través del canal del parto, ¿no? Vamos a tener parte del polo cefálico en la fosa ilíaca y la otra hacia el fondo uterino, como ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿cómo yo voy sospechando cuando tengo una altura uterina que es más pequeña que la edad gestacional? No corresponde, así como cuando sospecho de las restricciones de crecimiento. Si yo tengo una altura uterina que no corresponde con la altura, con la edad, entonces me llama la atención. Algo está pasando. Hago mi bien, mi Leopold, y de repente descubro que es una presentación transversa. Muy bien. Eh, Puedo en el trabajo de parto hasta incluso para palpar la parrilla costal. ¿Qué puede haber sucedido para que se produzca la presentación transversa? Placentas previas, multiparidad, anatomía normal del útero, fetos pequeños, polidermos. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se progresa el trabajo de parto? Si se presenta un RPM, se prolapsa el brazo, como pueden ver, y se produce lo que hablamos al inicio, el famoso anillo de retracción patológica o muscular. Pueden observar ustedes ahí en la figura en donde se ha retraído el segmento activo y por el contrario el segmento pasivo se ha adelgazado, se ha subido, se ha retraído. Y eso puede generar una
rotura uterina por lucha de este trabajo de parto anormal. Y cuando yo ingreso a la cesárea, estos de aquí suelen producir desgarros severos porque prácticamente el segmento está súper adelgazado. Cuando yo corto, hacen desgarros severos del útero y luego son de tratamiento un poco complejo. Presentación compuesta es cuando una de las extremidades eh, sale por al lado o delante de la presentación cefálica. Esta no suele intervenir con el parto vaginal y van bien, pero sin embargo hay que denominarla como una presentación inusual o una presentación distóxica, ¿no? Entonces, si yo veo que la salida de la extremidad impide la salida de la cabeza, la empujo, la hago a un lado y la muevo suavemente para poder continuar con mi trabajo de parto. Muy bien, ¿qué otra cosa es importante recordar son en la presentación cefálica las deflexiones? Ustedes saben que el feto tiene una actitud normal de flexión, que es la figurita A. El feto está en una flexión con el mentón sobre el tórax, con las piernas flexionadas, y así se encuentra durante el trabajo de parto de manera normal. Entonces, cuando se presenta el parto, ya sabemos que la presentación habitual es una presentación cefálica donde se me muestra el occipucio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este feto va a ir deflexionando o extendiendo su cabeza fetal? Puede ir mostrando diámetros que van a complicar mi extracción o mi salida del feto. Es así que cuando yo tengo una deflexión de primer grado, es decir, la cabeza fetal se ha extendido un poquito, vamos a ver que se me va a mostrar el bregma o el sincipucio y en este caso vamos a tener que el diámetro que se va a mostrar más o menos es de 11,5 a 12 centímetros. Este es el famoso diámetro occipito frontal. Cuando la flexión continúa, la deflexión, perdón, continúa, es decir, se ha extendido un poquito más la cabeza, este es el segundo grado, vamos a observar que lo que se me está presentando al canal vaginal es la frente del feto, puede tener como el punto de reparo la nariz, y en este caso voy a tener el diámetro, el diámetro más grande de, el diámetro más grande de perdón, el diámetro más grande de, no puedo dibujar, acá está. El diámetro más grande de la cabeza fetal. Entonces, yo aquí cuando tengo viene entre mi diámetro occipito frontal, que es más o menos de 12 a 11,5 centímetros. En este caso voy a tener ese diámetro que se llama así más o menos, que es el occipito mentoniano, que aproximadamente es el más grande, mide 13,5 centímetros. Voy a palpar la frente y la nariz como punto de reparo. Muy bien. Entonces, en este caso, este es el mayor diámetro que va a dificultar la salida del feto a través de la pelvis ósea. Este es el diámetro que prácticamente es imposible que salga a través del canal del parto. Es el diámetro mayor que es el de 13,5 centímetros. Y finalmente, y finalmente, eh, cuando yo tengo la salida en el grado, en el tercer grado, yo tengo que se me va a presentar el mentón, si en el anterior yo veía la frente, aquí veía el mentón, mi punto de reparo también es el mentón y se me va a presentar el diámetro frentovegmático, perdón, mento, submento bregmático, que más o menos es de, algunas literaturas escriben como 11,5 centímetros, otras describen como 10, pero es menor que los otros dos diámetros. Entonces, estos dos, tanto el B y el D, pueden tranquilamente nacer por parto vaginal. Sin embargo, el diámetro mayor
que es el suboccipito mentoniano o occipito mentoniano, que es el diámetro de 13,5 centímetros. Es el diámetro que más grande se presenta en la pelvis materna. Ya sabemos que este no va a salir. ¿Ok? Entonces, a este siempre lo digo para que se acuerden que como se presenta a la frente, este feto va de frente a sal. Los otros dos podríamos intentar dar parto vaginal, pero ya depende la situación en la que se encuentre. En cambio, en el otro es de frente a sal. Muy bien. Ay, caramba. Muy bien. Entonces, estos son los grados de flexión. Grado uno, grado 2, grado 3. Grado uno y 3 pueden ir a parto vaginal, pero en cambio el grado 2, sí, por el diámetro mayor, va directamente a sal. Listo. Luego tenemos el término de sinclitismo. ¿Cuándo hablamos de sinclitismo? Cuando yo tengo una equidistancia, vamos a poner acá, entre, esta es la sutura sagital, y tengo una equidistancia entre el promontorio y la sutura sagital es igual a distancia de la sutura sagital a la sínfisis del pubis. Cuando son equidistantes, a eso yo lo denomino sinclitismo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que el feto me tira la sutura sagital o hacia anterior o hacia posterior, me va a dar los famosos asinclitismos. Entonces, cuando el feto mueve su sutura sagital hacia el promontorio, o sea, hacia posterior, lo que me va a mostrar predominantemente es el parietal anterior a la salida del pelvis, ¿no? Entonces, cuando a mí la sutura sagital se va hacia posterior y se me muestra el parietal anterior, a eso le denomino, a eso yo le denomino asinclitismo. Espérense, asinclitismo anterior. Vamos a ponerlo bien. Entonces, cuando se me muestra el parietal anterior, a eso lo denomino asinclitismo anterior. ¿Cómo se me muestra el asinclitismo anterior? Cuando la sutura sagital se va hacia posterior. Por el contrario, cuando la sutura sagital se va hacia anterior, o sea, hacia la sínfisis del pubis, lo que se me muestra es el parietal posterior. Cuando se me muestra el parietal posterior, yo a eso le denomino asinclitismo posterior. Espero que haya quedado claro. ¿Ok? Esos también son otro tipo de distocias del trabajo de parto por mala presentación fetal. Muy bien. ¿Qué más? Listo. También tenemos las famosas variedades de presentación. Ustedes deben recordar que habitualmente la sutura sagital en el periodo de expulsión se encuentra generalmente anterior, aquí hacia adelante, ¿ok? Se tiene que encontrar aquí, generalmente la sutura sagital, o sea, esta. La sutura sagital se tiene que encontrar mirando hacia anterior y la fontanela también, ¿no? Porque es lo que nos va a marcar el reparo anatómico. Ok, entonces normalmente para que salga la expulsión de la cabeza fetal es cuando la fontanela posterior y la sutura sagital se encuentran hacia la parte anterior, o sea, la sínfisis del pubis. Muy bien. ¿Por qué les hago recordar esto? Porque la variedad de presentación no es otra cosa que la palpación de esta sutura sagital con el tacto vaginal y me va a permitir ubicar a través de manera imaginaria a través de las manecillas del reloj, voy a poder observar
cómo va rotando esta sutura sagital a través del canal del parto. Es decir, ¿cómo lo denomino yo? El que me comanda es la fontanela posterior. Si mi fontanela posterior se encuentra aquí en la parte, imaginemos como les decía, mirando hacia abajo. Ay, carambas. Imaginemos hacia abajo. Imaginemos como un reloj acá, ¿no? Listo. Si mi fontanela posterior, ok, se encuentra al momento de la evaluación con mi cintura sagital hacia la anterior, hacia la parte anterior que es la sínfisis del pubis, yo esa variedad de presentación le llamo occipito anterior. Cuando mi fontanela posterior la encuentro del lado derecho o del lado izquierdo entre el ilion y la sínfisis del pubis, cuando se encuentran en estas dos zonas, entre estas dos zonas y se encuentra del lado derecho, yo le llamo occipito anterior derecha. Si fuera del lado contralateral, diría que es la occipito anterior izquierdo. Muy bien. Si en cambio la fontanela posterior yo la encuentro entre el ilion y el sacro, si yo la encuentro en estas dos regiones, yo la llamaría occipito posterior derecha u occipito posterior izquierdo. Finalmente, si la fontanela posterior yo la encuentro en la parte posterior, yo denomino como occipito posterior u occipito sacro. ¿Por qué es importante esto para las rotaciones? ¿Por qué es importante para las rotaciones? Porque si yo les decía que para que salga, para que se expulse el feto, tiene que estar la fontanela posterior adelante. Entonces, si yo tengo aquí una fontanela posterior en occipito anterior, en occipito transversa o occipito, sí, pues occipito transversa izquierda, si yo la encuentro aquí o la encuentro aquí, según mis manecillas del reloj, para que esto rote y se haga anterior, más o menos cuántos grados tarda. Si está occipito transversa izquierda, sería más o menos 90 grados. Si está acá, más o menos 45 grados. ¿Qué pasa si yo tengo una occipito posterior derecha? En el caso de una occipito posterior derecha, para que rote hacia el lado anterior, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar 90 grados del lado derecho más los 45 grados de la parte posterior derecha. Entonces, ¿cuánto me hace eso? 135 grados. ¿Qué sucede? Que las presentaciones occipito posterior derecha, que son las más frecuentes, suelen hacer, o sea, dentro de las presentaciones anómalas, las presentaciones posteriores derechas que más o menos representan un 20% de las anormales, como les digo, tienen que rotar 135 grados para colocarse anterior. En cambio, las izquierdas, que suelen ser transversas o suelen ser occipito anterior izquierda, solo rotan entre 45 a 90 grados. Eso hace que sea menos lento la progresión de este trabajo parto. Doctor, ¿puede haber occipito posterior izquierda? Por supuesto. Y tardaría lo mismo, 135 en hacer su rotación. Pero no es común, es raro. Más común dentro de esta distosia es la variedad occipito posterior derecha. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo sepan. Esto solo lo observamos a la hora del tacto vaginal cuando evaluamos la sutura sagital y el, este, la fontanela posterior. Listo. Finalmente, ¿qué trabajos, qué complicaciones conduce el trabajo de parto distóxico? Un trabajo de parto prolongado me va a generar corioamnionitis intra o posparto, hemorragias posparto, desgarros uterinos por cabezas impactadas,
roturas uterinas por adelgazamiento anormal del segmento uterino, más en multíparas y más en cesáreas anteriores. Fístulas, producto de estos desgarros, de estas lesiones, a nivel del suelo pélvico, perineal, cervical. Anillos de contracción patológica, anillos de retracción, como ya le mencionaba, partos obstruidos, desgarros durante el, el- la cesárea en caso de anillos de retracción patológica, y a veces se puede palpar el famoso anillo de Bandel, que es una, eh, como un, como una muesca, como una zona adelgazada dentro del segmento uterino, ¿no? Y producto del estiramiento de estos segmentos inferiores. ¿Y qué complicaciones neonatales? Caput sucedáneo, cefalohematomas, parálisis braquial, desgarros ¿cómo se llama?, los plexos braquiales, etcétera, etcétera. Apgar bajo al nacer, meconio al nacer, etcétera. ¿Qué otras distocias del trabajo de parto conocemos? Las distocias de cordón umbilical. Según el número de vueltas, podemos hablar de circulares simples, dobles, triples, al cuello, al pie, al brazo, etc. Las famosas alteraciones o prolapsos del cordón umbilical. Este es un circular doble, un circular ajustado al cuello fetal. Ya sabemos que pueden producir ciertas complicaciones. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones del cordón umbilical, cuando se presentan delante de la presentación, tenemos prosidencia del cordón umbilical. ¿Ya? ¿Ok? Esta prosidencia, o también llamada prolapso del cordón umbilical, es cuando tenemos el cordón umbilical que sale por fuera de la presentación cefálica porque se encuentra con las membranas rotas. Tú haces tacto vaginal y es fácilmente palpable el cordón umbilical. En cambio, cuando tengo un procúbito del cordón, es cuando yo tengo un cordón umbilical que se prolaxa delante de la presentación, pero las membranas se encuentran íntegras. Y cuando hablo de lateroincidencia, es cuando el cordón umbilical se encuentra al lado de la presentación. Cualquiera de estas tres suelen ser distóxicas. También recordar que la longitud del cordón umbilical, más o menos entre 30 a 70 centímetros, menos de 30 centímetros es cordón corto, está asociado a malformaciones congénitas y sufrimientos intraparto. En cambio, un cordón largo se asocia más a enredamientos del cordón, prolapsos de cordón o anomalías fetales. Y también no se olviden que cuando más largo es y más movimientos fetales se presente, esos cordones se pueden anudar y formar el famoso nudo de cordón o cordón o nudo verdadero, en el cual pues al ajustarse se produce una hipoxia intensa y aguda, producto del ajustamiento. Es una emergencia quirúrgica. Pseudonudo denominamos cuando hay el engrosamiento de la gelatina de Wharton, pero no hay realmente un cordón umbilical anudado, ¿no? Entonces, ¿puede haber sufrimiento intraparto? Sí, durante, cuando encuentro nudos de cordón verdadero. Solo en esos casos. Los nudos no. Y la vasa previa, que es una anomalía de los vasos que discurren por delante de la presentación, que ustedes ya deben conocer, también puede producir desgarros durante la salida del parto, pueden disminuir o evitar la salida de la cabeza fetal y producir sufrimiento intraparto producto de la hipoxigenación por la laceración de los vasos que circundantes en las vasas previas. Entonces, eso es todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que está todo claro. Cualquier consulta que tengan me lo pueden hacer ahora o si no, cuando ya me vean, cuando revisen las diapositivas y vean eh, la ponencia, lo pueden ver y preguntarme ya en el hospital si alguien me ve por ahí. Espero Doctor, que haya quedado claro. doctor, ¿Perdón? mencionó que en los pseudonudos, ¿qué sucedía? No había sufrimiento, creo, algo así No, escuché. no, no, no. Sí, no. Acá simplemente es cosas, hay nudos de cordón verdaderos o pseudonudos, sufrimiento y traparto, pero no me refiero al pseudonudo, sino al nudo del cordón. ¿Ok? Por eso lo aclaro de nuevo. Nudos de cordón
es un nudo verdadero. Imagínate como que el bebito se está dando tantas vueltas que se enreda sobre su eje, se enreda ese cordón y se asfixia. En cambio, el pseudonudo solo es una gelatina de Wharton, que es la gelatina que envuelve el cordón umbilical, que se ve más rechoncha, que está más rellena. Entonces, eso parece un nudo, por eso se le denomina pseudonudo, pero no tiene nada que ver con la interrupción del flujo sanguíneo. Gracias, doctor. Listo, chicos, si no hay alguna pregunta, lo dejamos por hoy hasta aquí. Ya cualquier cosa me lo hacen saber con la delegada si hay alguna duda para yo explicarle a ella y ellos se los transmitan en algún. Listo, ya las diapositivas la tienen. Espero que puedan avanzar para su examen. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Gracias. doctor.